parecer ya la mayoría tenemos audio conectado. Muchas gracias, Gis. Pues nuevamente, siendo la 1:02 de la tarde, 1:01 de este viernes 3 de septiembre del 2021, de este año, pues muy retador nuevamente, le damos la más cordial bienvenida a la directora general del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, una especialista global, una colega extraordinaria del gobierno mexicano, la doctora Amparo Martínez Arroyo. Muchísimas gracias, doctora. Como ustedes saben, INAFED tiene con INEC, ahorita le daremos voz, doctora, nada más, si me permite, quiero comentar esto. Para INAFED es un privilegio colaborar con el INEC, realmente hace más de 2 años, de manera muy estrecha, muy cercana, para ustedes, por y para ustedes, en un convenio que firmamos, pero en un convenio vivo. Fue un buen momento, fue una foto inolvidable que conservamos, pero lo más importante son las acciones de capacitación que conjuntamente hemos venido haciendo INEC e INAFED. Realmente ya estamos en los miles de capacitadas y capacitados en temas especiales y sobre todo porque el cambio climático pues es el mayor reto de nuestro tiempo. Y ahí México, Semarnat, INEC están tomando acciones muy, muy relevantes y todos nuestros municipios son actores fundamentales para sumarse y hacer lo que se deba de hacer, lo correcto para mitigar. Ya parece que estamos en un punto de no retorno en varias situaciones. Todas las mañanas aquí en INAFED, que nos reunimos muy temprano, algunos en presencia, algunos virtuales, pero esta mañana comentábamos cómo las lluvias en toda la República, los ciclones, los huracanes, veíamos anoche unas imágenes muy tristes de nuestros vecinos del norte, en ciudades que uno piensa que son desarrolladas y tienen infraestructura y los coches cubiertos, totalmente cubiertos los automóviles, realmente dramático, regiones industriales o de población de que no tienen agua y energía hace días en el país vecino del norte. Entonces, y todo esto por estas situaciones. Sin más, les agradecemos muchísimo a todas y todos ustedes. Aquí ya casi tenemos, nos faltan 3 asientos para casa llena, es casa llena ya aquí, qué bueno. Y también en la sala contigua de Facebook Live. Es un tema que de veras es de la mayor importancia. Gracias a Alex, gracias Cintia, gracias Lida, gracias a Gis. Y le damos un aplauso a la doctora Martínez Arroyo con este gran tema de ecología y cambio climático, y comentará a nuestro propio maestro Nacho Bonilla cuando termine la doctora, e invitamos a todas y a todos a pedir voz, a comentar, porque repito, lo que hemos logrado en esta materia es algo fundamental, porque es un espíritu colectivo para la acción de cada quien en sus municipios, en este caso con grandes dependencias como INEC. E INAFED seguiremos junto con INEC, con ustedes para avanzar en esta gran materia. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Sí, a mí también me entusiasma mucho cada vez que podemos trabajar juntos y tener estas sesiones. Creo que los cursos que hemos dado realmente han batido récords en muchos sentidos y eso se lo debemos a todo el equipo de INAFED, con Rafael Cortés a la cabeza, que nos han abierto las puertas para poder llegar a todos los municipios, que es algo que nos es pues sumamente complicado en general desde la federación, y podemos visitar muchos, pero no hay manera de que pudiéramos cubrir todos sin la ayuda de esta magnífica plataforma y del equipo de INAFED. Pues ya empezamos, voy a compartir mi pantalla. Me dio mucho gusto cuando me comentaron que hoy iban a estar muchas autoridades municipales, algunas de las que ya conocemos, que ya han estado en nuestros cursos, pero muchos otros que son nuevos. Entonces quiero muy rápidamente, son tantos temas, traté de resumir mucho, me voy a ir un poquito rápido, pero en los temas generales, pero creo que es muy importante que sobre todo si hay autoridades municipales, autoridades locales que son nuevos, que sepan cuáles son los instrumentos que tienen, cuál es el problema o la parte del problema que ustedes pueden ayudar a resolver desde los municipios. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Podría
¿podría tener la función de compartir pantalla, por favor? Ya está. Ya. Entonces, uy, ¿qué pasa con...? Aquí está. Ya estamos aquí. Vamos a iniciar. No me está dejando ver la pantalla completa. Ya la vi. Aquí está. Bueno, vamos a hablar en general, aquí dice el cambio climático en México. Hoy no nos vamos a meter tan a detalle en esto. Confío en que podamos tener más sesiones. Creo que hoy es importante que veamos entre todos en qué contexto estamos, qué es lo que está sucediendo. Y en ese sentido, voy a tratar de cerrar aquí mis ventanas. Eh, y después de ver esto, tratar de dilucidar entre todos y de planear y de nuevamente darnos ánimos para ver qué herramientas tenemos para trabajar juntos y para hacerlo mejor. Entonces, bueno, el cambio climático hemos hablado o hemos escuchado mucho, sobre todo últimamente de él. Yo quiero presentarles algunos datos que son de este año, que son de grandes reportes a nivel mundial. Por un lado, el reporte del panel intergubernamental de cambio climático, que es un organismo creado por Naciones Unidas de científicos de todo el mundo con sus correspondientes partes o contrapartes en los gobiernos. En México, el punto focal para el panel intergubernamental de cambio climático es el INEC, es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Entonces, nosotros tenemos la tarea de integrar toda la información que hay a nivel global, a nivel nacional, a nivel local, y bueno, tanto darla a conocer, organizarla y presentarla a los tomadores de decisiones para que puedan basar las decisiones que toman en el territorio en el conocimiento, en lo que se sabe, además de todos los otros factores que tendrán que tomar en cuenta, la economía, la cultura, los intereses sociales, pero es para que puedan hacer una toma de decisiones que esté basada en lo último que se sabe. Aquí me voy a ir pronto, pero el último reporte que hace el grupo que ve la parte científica del cambio climático, pues tuvo lo que nos ha corroborado es que ya hay afectaciones del cambio del clima en todas las regiones habitadas del mundo. Los eventos extremos están en todos lados, los extremos de calor, las olas de calor que ha habido en muchísimas ciudades, causando incluso muertes, problemas en la infraestructura, las sequías agrícolas y ecológicas, la precipitación. Cuando quiero decir ecológicas es que no solamente los cultivos no tienen agua para desarrollarse, sino que también en el campo, en los lugares que no están sembrados, están muriendo especies de animales y vegetales por la falta de agua. Tenemos huracanes que en México no necesito explicar todo el daño que nos pueden hacer, aunque también hay que decir que en este año nos libraron de muchos golpes de calor en algunos sitios, y nos llenaron las presas y están llenando las presas. O sea, también tienen su lado bueno. El problema es el extremo. Siempre este tipo de eventos ayuda a llenar las presas, pero cuando son catastróficos, cuando son tan fuertes y cuando además se encuentran con nuestra incapacidad de haberlos previsto y con nuestra capacidad para generar nosotros mismos los desastres, en dónde ponemos las casas, de qué calidad lo hacemos, cómo es nuestra infraestructura, cómo nos protegemos, cuando vemos que en algunos sitios lo hemos hecho tan mal que bueno, es un
son desastres construidos por la propia sociedad. Pero en esto solamente les quería decir que este reporte ya nos dice que todo lo que que en todas las regiones del mundo el cambio climático ya está causando distintos tipos de problemas y de estragos. Aquí estos son unas imágenes, unos esquemas sobre algunas regiones del mundo en donde se encuentra México, que está en Norteamérica, en Norteamérica y en América Central. Sabemos también que todas las actividades que hacemos los seres humanos que causan emisiones, estas se quedan en algún sitio. El 86% de las emisiones que contaminan, que generan enfermedades respiratorias, también que producen muchos de las mercancías que necesitamos o de los productos que necesitamos, se producen por la actividad industrial, sobre todo, bueno, de distinto tipo de industrias, de cementeras y de muchos tipos de industrias que, pudiendo tener tecnologías más limpias, no lo tienen todavía en la mayor parte del mundo. Un 14% es por el cambio de uso del suelo, que también es muy fuerte porque además ataca a la biodiversidad y nuestras posibilidades de regeneración y de seguridad alimentaria. Son por un mal uso, un mal trabajo con las tierras, con el suelo y con los cambios de uso del suelo que se han dado. Estas emisiones que se producen aquí, el 44% se queda en la atmósfera, porque son compuestos de una larga vida, pueden vivir ahí más de 100 años y se quedan ahí la mayor parte. Otra parte puede ser absorbida por los ecosistemas naturales, por los bosques, por las selvas, por los matorrales, por los pastizales, puede ser absorbida ahí, pero como veíamos con las fuentes, si las estamos acabando o si no las dejamos que funcionen bien porque las tenemos completamente contaminadas y estamos destruyendo los hábitats, pues no pueden hacer su función. Un 23% lo están capturando los mares. Y esto que podría ser mucho más importante, porque como ustedes saben, los mares cubren la mayor parte de la superficie de nuestro planeta, resulta que por un lado los estamos contaminando también y los estamos acidificando con los compuestos de dióxido de carbono y otros compuestos que lanzamos a la atmósfera, vamos acidificando la superficie marina, con lo cual dificultamos sus procesos de captura. Hay otro 4% aproximadamente que no sabemos exactamente a dónde se va o cómo se acomoda. El cambio climático del que todos hemos oído hablar, lo podemos explicar, y esto lo comento con mucha frecuencia, en términos físicos, químicos, biológicos. Sin embargo, es realmente un problema socioeconómico, porque es el resultado de la forma en que los seres humanos nos hemos relacionado con el planeta para producir, para consumir, para depositar nuestros residuos y después cómo tratarlos, para cómo manejar los recursos. Y esto, por supuesto que en un cierto tiempo no se sabía y ayudó mucho a nuestra civilización a formar sus ciudades, a producir todo, pero una vez que empezamos a darnos cuenta del impacto que esto tenía, y esto empezó desde el siglo XIX y después en el XX lo comprobamos y se hizo todavía muchísimo más daño. El XX fue cuando más, se hizo un daño mucho más fuerte en términos de emisiones y ahora en el 21, ya que sabemos las causas y sobre todo, ya que la ciencia, la técnica, incluso nuestras posibilidades sociales de cambiar la forma en la que nos comportamos, nuestras posibilidades de comunicarnos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal como especie, pues ya deberíamos de estarlo controlando mucho más de lo que estamos haciendo. El cambio climático, con lo que les quiero decir con esto, es que no es la causa en sí misma de los problemas. Está siendo, ha sido la consecuencia de cómo hemos tratado al planeta y cómo utilizamos la energía, los residuos y todo, pero también es
viene a exacerbar todos los problemas que ya teníamos, los problemas de ambientales, que todos ustedes los conocen, los problemas energéticos también, los problemas sociales, económicos. El cambio climático es la expresión máxima de estas crisis y los viene a empeorar porque los cambios en el ambiente en el que vivimos, que no solamente es que suba un poco la temperatura, es que cambia todos los procesos naturales, tiene que ver con la fuerza de la naturaleza expresada en todas las, como les decía, las sociedades tan imperfectas y tan poco previsoras que hemos creado. Los procesos climáticos, sin embargo, bueno, además están muy, muy ligados y mucho más de lo que se pensaba anteriormente. Sin embargo, esto nos da una cierta esperanza, porque quiere decir que no es una fatalidad natural, que no es algo que ya nos llegó de algún sitio como algún castigo a lo que hicimos. Es casi un castigo, por cierto, pero podemos, como pudimos hacer un daño tremendo, tenemos el conocimiento y las posibilidades de frenar un poco. Hay muchas cosas que ya no vamos a poder arreglar. Hay muchos procesos en la naturaleza, muchas especies que ya provocamos su extinción, muchos ecosistemas que ya no los volveremos a ver, pero todavía tenemos la posibilidad tecnológica, social, científica, de voluntades humanas, de poder frenar este cambio. Se vio con el protocolo de Montreal cuando se descubrió por parte de la ciencia, por cierto, un mexicano, que todos ustedes habrán oído nombrar, el doctor Mario Molina, con otro grupo científico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, tuvieron el premio Nobel por haber encontrado el problema que había por lo que estaba deshaciendo o se estaba destruyendo la capa de ozono. Y se hizo un protocolo donde los países se pusieron de acuerdo en reducir estas sustancias, estos aerosoles que ocasionaban, que eran producidos por el hombre, no existían de manera natural. 50 kilómetros arriba, que es la estratosfera, es la capa en donde estaba esta capa de ozono que nos protege, es el ozono bueno, el que está arriba, el que formamos abajo con los coches es el ozono malo. El de arriba es el que se estaba desintegrando por la reacción con estas sustancias de aerosoles que tenían la capacidad de llegar hasta la estratosfera y empezar a hacer grandes huecos. Ahí y permitían la entrada de luz ultravioleta, lo cual ocasiona daños muy fuertes a la vida en la Tierra, a todo tipo de vida. Bueno, cuando se descubrió eso y se llegó al acuerdo para detenerlos, empezaron a verse cambios, y empezaron a verse cambios no solamente de recuperación de la capa de ozono a lo largo de los años, mientras más países fueron entrando a hacerlo, sino que además, como algunos de estos compuestos propiciaban también el calentamiento, ayudaron a frenar un poco. ¿Qué nos dice esto? Que sí podemos hacer cosas, que en un relativamente corto plazo se pueden empezar a ver los resultados y sobre todo que estamos comprometidos con nosotros, con nuestros descendientes y con todos los demás habitantes vivos de la Tierra a hacer este esfuerzo que nosotros, por los daños que nosotros ocasionamos. Algunas características muy rápidamente que tiene el cambio climático y que debemos de tomar en cuenta y por lo que debemos de saber que tenemos que involucrarnos, es que tiene impactos diferenciados, no van a ser iguales en todo el mundo, ni entre las regiones, ni las diferentes generaciones vamos a vivir lo mismo. Las próximas generaciones seguramente, si no hacemos nada, les tocará mucho peor. Los impactos económicos que causa por distintos, bueno, lo hemos visto aquí con las inundaciones, con las sequías, con los huracanes, con los deslaves, pues causan impactos desproporcionados a países y a sectores dentro de cada país,
sociales con menos recursos. Y con menos recursos en todos sentidos, no solamente de pobreza, sino también de educación, de estar prevenidos y de estar y de saber qué hacer antes de que esto, de que se presenten estos desastres, digamos. También hay una retroalimentación y hay unas sinergias, esto quiere decir que se combinan y son más fuertes con otros problemas. Por supuesto que en regiones que ya sean vulnerables por pobreza, por enfermedades, por violencia, por todo esto, bueno, pues se va a combinar con los efectos del clima en esa zona. Y también, bueno, hay eventos extremos, esto ocurre ya nada más con los cambios que está habiendo sin los extremos, pero también hay eventos extremos y catástrofes climáticas que se le llaman, con efectos persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solamente el golpe en el momento, sino que se quedan efectos en mucho tiempo. Si nosotros que estamos apenas intentando salir de una pandemia, de un periodo de pandemia largo, sabemos que este tipo de eventos como una pandemia que fueron ocasionados también por la relación que hemos hecho con la naturaleza y por la cantidad de hábitats o de ecosistemas que hemos destruido, en fin, si era previsible que sucedieran cosas así, y ya nos había pasado con los diferentes tipos de influenza y enfermedades respiratorias, ya se había visto que podía haber este paso, estas zoonosis se llaman, el paso de enfermedades de animales o de otros organismos hacia los seres humanos. Ahora vemos que con cambio climático va a haber otro tipo de eventos, algunos se parecerán, pero va a haber otro tipo de eventos que ni siquiera nos estamos imaginando y que pueden ocurrir al mismo tiempo en distintas partes del mundo. Por eso esto no trata de asustarlos, se trata de que sepan a qué nos estamos enfrentando porque necesitamos realmente mucha voluntad. Me voy a ir rápido con los mensajes claves de estos reportes, porque se los traje porque es lo último que ha salido. Muchas cosas las pueden ver en nuestra página, están en todos lados. Estos son estos dos reportes que les digo salieron en este año, uno de la Organización Meteorológica Mundial, en particular sobre Latinoamérica y el Caribe, y este que es global, y que nos alerta con que los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos, se están intensificando y no tienen precedentes en miles de años. Por eso sabemos que fuimos nosotros los que los causamos. A menos que se produzcan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de esas emisiones que hacemos en todas nuestras actividades de gases de efecto invernadero, podría ser casi imposible limitar el calentamiento a lo que los países del mundo se han propuesto, que es limitarlo a 1.5 grados, bueno, lo más lejano de 2 posible, de 2 grados, sobre la temperatura que había antes de la revolución industrial, antes de que empezáramos a quemar combustibles fósiles y otro tipo de combustibles. Las actividades humanas ya es indiscutible que están provocando esto. Hay, por supuesto, elementos naturales, pero el elemento dominante son esas emisiones, esas destrucciones de los ecosistemas y los que están ocasionando, los que han ocasionado todo esto. En algunos cambios no hay vuelta atrás, como les decía. Sin embargo, si actuamos en este momento con estas reducciones rápidas y a gran escala, pues podemos frenar, hacer que vaya más lento este cambio y que algunas reacciones que ya hemos desencadenado en la naturaleza pudieran detenerse. Pocas, pero que pudieran detenerse, la mayoría las podemos ir frenando. Y bueno, pues insiste este reporte en que para limitar este calentamiento global
ya no tenemos tiempo, lo tenemos que hacer ya no tenemos tiempo de pensarlo, ya no tenemos tiempo de estarnos preguntando si habrá otra manera de resolverlo. La verdad es que tenemos que aprovechar todo el conocimiento que se tiene, porque un cambio en este tipo, las reducciones fuertes, rápidas y sostenidas de dióxido de carbono, de metano y de otros gases, pueden hacerse si cambiamos muchas cosas en nuestras formas de vida, y no es un sacrificio, se puede hacer de otra manera, podemos vivir bien, tener bienestar y además reconciliarnos con la naturaleza haciendo las cosas de otra manera. En el reporte de América Latina y el Caribe de la Organización Meteorológica Mundial, lo que comentan es que es uno de los que se tiene, de los 3 años más cálidos, el 2020, de los que se tiene registro en México y en América Central y en el Caribe. Y es el segundo más cálido del que se tiene registro en América del Sur. Hay cambios en los patrones, en algunos de los patrones de lluvia, por ejemplo, los que tienen que ver en América del Norte con esto que se llama el monzón, el monzón americano, y que cruza por la parte norte de México y que trae una serie de precipitaciones y de características. Están cambiando. Ha habido muchas tormentas a las que ya han ameritado que se les ponga el nombre. Como saben ustedes, solamente se les pone cuando pasan una cierta categoría. En el Atlántico, el nivel del mar está aumentando. En todas las zonas costeras tenemos que estar muy pendientes de eso, en dónde se construye, cómo se construye, qué cuidados podemos tener, el ordenamiento que podemos hacer en nuestras ciudades costeras, porque esto también es algo que ya se está observando, ha ido aumentando a gran velocidad, en el Caribe un poco más que en otros mares, pero está aumentando el nivel del mar. Hay las intensas olas como hablábamos, de calor, de sequías, de incendios forestales de manera muy importante. Y en México, aquí un dato que sacamos del reporte, es que hubo una baja del 50% en las cosechas debido a la sequía. Entre los cultivos más afectados tuvieron el sorgo, el girasol y el maíz. Para México, ¿qué significan estos reportes? Significan que sí, tenemos que cambiar, tenemos que cumplir con los compromisos que hemos hecho, tenemos que buscar formas de tratamiento de nuestros residuos que no produzcan emisiones, tenemos que evitar las quemas de basura, tenemos que evitar los incendios forestales al máximo, tenemos que cambiar nuestra forma de generación de electricidad, tenemos que tratar no buscando los grandes proyectos transnacionales que ahora vengan a montarse sobre nosotros, sino buscando la generación de energías alternativas a escalas locales y regionales, que se puede hacer, son más baratas, tenemos todo para que sean útiles, que puedan estar bajo nuestro control, bajo el control de las comunidades, de las regiones, y que nos ayuden a evitar la quema de combustibles fósiles, a irlo reduciendo al mínimo y cada vez más, tanto en energía eólica, en energía solar, que tenemos muchísima. Y sobre todo lo que nos dicen estos reportes, o lo que podemos leer desde México, es que necesitamos también acelerar nuestras acciones de adaptación al cambio climático. Y de adaptación, ¿qué quiere decir? Pues que encontremos, que generemos las capacidades para enfrentar algunos de estos fenómenos que ya no se van a parar, que van a seguir, sobre todo algunas decenas de años, para ver cómo enfrentarlos y cómo sacar provecho de alguna manera. Si nos damos cuenta que en nuestra región los estudios, los modelos nos dicen que va a haber cierto tipo de condiciones, podemos empezar a analizar los cultivos que podemos cambiar, las seguras, cómo manejar nuestros residuos, cómo construir, cómo transportarnos, cómo producir. También en las ciudades podemos ver cómo reducir el calor que se produce en las ciudades por el asfalto y por la falta de movilidad entre todas las construcciones, del viento en muchos sitios,
que produce que aumente más la temperatura en el centro de las ciudades que en la periferia, y que con un cambio climático global, con un aumento de temperatura global, el calor de nuestras ciudades se va a sumar a esos grados que se suban de más. O sea, en las ciudades vamos a tener mucho más que 2 grados siempre, porque tenemos una temperatura que ha aumentado por las propias construcciones. Y se puede remediar de muchas formas. Los techos blancos, los techos verdes, hay formas de ir remediando estas cosas. Lo que les quiero llamar la atención es que para todo esto tenemos cómo hacerlo. De los contaminantes climáticos de vida corta ya les hablaré, pero son estos como el hollín, las fugas de los sistemas eléctricos, de petróleo. Tenemos muchas posibilidades de reducir estos compuestos que producen mucho calentamiento y sobre todo que producen muchísimas enfermedades pulmonares y muertes prematuras en la actualidad. Entonces, sí, vemos que reduciendo este tipo de contaminantes, que es lo que les decía, las quemas de basura, los camiones que tienen sacan humo negro, que hacen una mala combustión, las industrias que hacen procesos con malas combustiones. Si evitamos esto, vamos además a fortalecer nuestra salud, que esos son lo que se le llaman sinergias o cobeneficios de acciones que se hagan al mismo tiempo. Los mares y costas ya les comentaba, y necesitamos también reforzar nuestra investigación y el conocimiento que tenemos sobre nuestros territorios. Ya me voy a ir más rápido. Les quiero decir que entre el conocimiento que tenemos, en el INEC generamos los reportes, los inventarios de gases de efecto invernadero, en donde podemos decir de qué sectores, en qué actividades, en dónde se está produciendo más. Y también hacemos un inventario de carbono negro que está dentro de los contaminantes de vida corta. ¿Qué tenemos para hacer esto cuando somos presidentes municipales? Pues tenemos un marco jurídico y un contexto nacional que nos ayuda mucho, porque tenemos una ley general de cambio climático que ha ido cambiando, se ha ido transformando, se entró en vigor en 2012, pero ha tenido distintos cambios en 2018, en 2019 todavía tuvo alguno, en donde se va adecuando a lo que sabemos. Y tiene una cosa muy importante que es un arreglo institucional al que ustedes pertenecen, que se llama el Sistema Nacional de Cambio Climático. En el Sistema Nacional de Cambio Climático hay una comisión intersecretarial que tiene 15 secretarías federales, tiene un consejo de cambio climático que es un grupo de la sociedad que trabaja con la SIC, con la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Está el Congreso Federal con sus distintas comisiones, están todas las autoridades municipales, los gobiernos de los estados, y tienen como uno de los brazos científicos, yo digo uno porque creo que cada vez más logramos que en las universidades y en distintos centros de investigación haya más trabajo sobre esto, pero tiene como el brazo científico técnico oficial, que es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que también se ocupa de hacer la evaluación de cómo van las políticas públicas. Entonces, con este marco, pues las presidencias municipales, los cabildos tienen muchas atribuciones que pueden hacer y que deben de aprender. Les menciono algunas, ya los verán en cuanto tengan oportunidad, pero ustedes tienen la responsabilidad de formular, conducir y evaluar la política municipal de cambio climático en concordancia con la política nacional estatal. Y para ello pueden contar con el apoyo, con la ayuda del INEC, de la Semarnat, para hacer todo esto. También hay las atribuciones municipales, bueno, que está, por supuesto, las que tienen que ver, está en relación con el agua potable, con el ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano, con los recursos naturales y protección del ambiente de su competencia, con protección civil, el manejo de residuos sólidos y municipales, también el transporte público de pasajeros, que en su ámbito jurisdiccional, esto es hay un ámbito estatal también, que es sumamente importante que se hagan programas
que si se hacen de manera conjunta nos salen mejor, nos salen más baratos y podemos además impulsarlos con mucho más fuerza y cambiar muchas cosas. Hay atribuciones en materia de adaptación que requiere que establezcan un programa. Hay también los municipios, hemos hecho en el INEC un atlas nacional de vulnerabilidad al cambio climático, que se los presentamos cuando ustedes quieran, y que es municipio por municipio, que es apenas un inicio, son unas cuantas características, pero que ya estudiamos y que están ahí, nos estamos trabajando con más y les vamos a pedir ayuda en esto, pero que ya nos permiten hacer recomendaciones de qué tipo de actividades se pueden hacer para disminuir esa vulnerabilidad. De mitigación, o sea, la mitigación, a diferencia de la adaptación, es mucho más fácil de medir. La adaptación es como en cada lugar localmente, eso es muy local, vamos viendo cuáles son los efectos del cambio climático, los que están ahora y los que pueden venir, y vamos decidiendo cómo hacer nuestras actividades ahí y cómo adaptarnos, como decía hace un rato, cómo ver de adelantarnos a esto. Y la mitigación es la reducción de las emisiones en fábricas, en transportes, en actividad agrícola, en actividad de manejo de residuos, en todo esto. Y también tienen posibilidades de hacer las autoridades municipales acciones en esto. Algunos ejemplos de esto estaría el que se junten los programas de calidad del aire con programas de reducción de carbono negro. Los de calidad del aire nos permiten avanzar hasta un cierto punto. Aquí está, cuando hacemos una mitigación solamente de dióxido de carbono, solamente de las industrias, de los coches, de unas actividades así, podemos reducir algo. Pero cuando reducimos también las fugas que hay en los sistemas de gas, en los sistemas eléctricos, cuando reducimos la quema de basuras, los vehículos que no están bien ajustados y lanzan por todos lados el carbono negro, las ladrilleras, la construcción de ladrillos en medio de la ciudad, en sitios donde van a contaminar a todos los demás. Cuando reducimos todo eso, tenemos más posibilidades de alcanzar las metas, que esto estaría aquí, de que la temperatura no suba tanto. O sea, tenemos que pensar en varias posibilidades. Las soluciones basadas en la naturaleza es algo que también se está impulsando mucho en el mundo y en nuestro país. Tenemos muchos programas, tanto en SADER, con los de Conservar Produciendo, Producir Conservando, en Bienestar, con los de Sembrando Vida, en CONAMP, con el aumento de las áreas protegidas, de las áreas naturales protegidas, con AFOR, con el cuidado de los bosques. Tenemos que ver en cada lugar cómo la recuperación de ecosistemas, el cuidado de cómo manejamos la tierra, cómo manejamos nuestros ríos, la limpieza de los ríos, la limpieza de los lagos, de las costas, cómo esto nos puede ayudar muchísimo a la capacidad de captura de nuestros ecosistemas, pero también a una salud para los seres humanos y para los otros organismos que están en nuestras mismas regiones. Y creo que no habría nada más satisfactorio que pudiéramos recuperar nuestros ecosistemas con nuestro trabajo y que además de que los recuperáramos, nos ayudaran a capturar más de estos gases de efecto invernadero. Que por supuesto, si solamente los capturamos, pero no dejamos de producirlos, tampoco serviría durante mucho tiempo. Hay varios trabajos de fortalecimiento de la acción subnacional. Ya les comentábamos los cursos que se dan con el INAFED, que creo que van a tener suficiente información sobre esto. Hemos hecho algunas evaluaciones, tenemos algunos proyectos que les voy a dejar todas las plataformas. Ahí está la página en donde pueden encontrar muchos de los proyectos que pueden tomar como un ejemplo, como una posibilidad. Hay todo por hacer.
Aquí hay ejemplos, por ejemplo, hay ejemplos de medidas para el transporte, en donde lo hacen pues, a nivel de zonas metropolitanas, a nivel de municipios, para ayudarles a cambiar las tecnologías. Hay la incorporación en política climática de muchos instrumentos normativos que les pueden ayudar a hacer esto, desde cómo manejar los alumbrados públicos, los residuos, ver cómo manejar, hacer un manejo adecuado del agua, de la energía. Hay muchas posibilidades de los que tengan. Estamos también, temiendo o que queremos que se enteren de que en esta página de cambio climático que les decía aquí adelante, ahí está cambioclimático.gov.mx, tenemos una sección que es para la información subnacional. En general tratamos a todos, pero hay una específica para ver qué va pasando en cada estado y donde les pedimos encarecidamente que nos ayuden a tener actualizado con todos los datos que ustedes tienen mucho mejor y que podemos compartir y trabajar juntos. Estaría los instrumentos que tienen de política climática, que aprendan con estos cursos que se dan y de muchas otras formas a cuantificar las emisiones que hay en sus municipios, la calidad del aire, a identificar cuáles son los riesgos, los peligros con respecto al clima. Hay muchos otros que los tendrán identificados, pero en esto con respecto al clima, y cómo fomentar las capacidades. Les invito a que lo conozcan, tiene información por entidad federativa, y en esto podemos colaborar mutuamente. Ustedes tienen todo un conocimiento mucho mayor de sus regiones, mucho mayor de lo que se va necesitando. Nosotros solamente tratamos de poner un marco en donde todos nos comuniquemos entre todos para que podamos incluso ir viendo cómo vamos mejorando en el transcurso de las administraciones, de las administraciones locales y todo esto, cómo se puede ir mejorando y qué cosas se pueden hacer en este campo. Hay unas plataformas de conocimiento, se las haremos llegar a través del INAFED. Aquí están, si quien la pueda copiar pronto, aquí está, sobre los distintos temas, y creo que les pueden ser de utilidad. Y bueno, pues muchísimas gracias. Esto es lo que les quería presentar en términos generales. Muchísimas gracias a usted, doctora. De verdad es un placer escucharle y muchas gracias por todo el gran trabajo que hacen en el ININEC. Personalmente siempre me quedo con la gran preocupación de qué tiene uno que hacer. Estoy hablando por su servidor, ¿no? Pensando en mi familia, en mis hijos, en mis amigos, mis colegas y en nuestro país, porque estamos realmente en una situación dificilísima. Y bueno, ahí están las normas, las leyes generales, están los instrumentos, están las buenas voluntades, pero probablemente lo que creo que nos falta, doctora, y estoy hablando de todos, comenzando por su servidor, son acciones puntuales que ayuden a frenar esta situación en donde estamos, ¿no? Hay muchos comentarios, preguntas. Te pido, Gis, a nuestra gran moderadora, Gis Márquez, nuestra subcoordinadora, si nos haces favor de leer, y perdóname, primero va a comentar Nacho, que es un gran especialista en la materia, están Paola y Eli, si gustan comentar también, que son especialistas, y después te pediría, Gis, que leamos para que la doctora, que es tan gentil, si puede responder algunas preguntas, comentarios. Y muchas gracias, doctora. Realmente, repito, cada día que pasa, estoy hablando por servidor, uno se preocupa más por esto. Y como dicen, hay que ocuparse, ¿no? Más que preocuparse, pero pues hay que hacerlo. Y por supuesto, nuestros municipios son fundamentales. Están entrando el 80% de nuevas autoridades, lo mejor para ellas, lo mejor. Estaremos con ellas en todo lo que podamos, y creo que esto tiene que ser una prioridad absoluta en los municipios.
Un aplauso para la doctora Amparo Martínez Arroyo. Muchísimas gracias y enhorabuena por el INEC. Gracias. Adelante, Nacho, por favor. Muchas gracias, coordinador. Pues antes que nada, una felicitación, doctora. Creo que ha sido muy clara sobre la importancia de atender el tema, ¿verdad? Yo creo que pues cada día es más evidente cuando vemos las noticias y cuando nosotros mismos vivimos esos efectos del cambio climático, ¿verdad? En donde vemos ahora que estos fenómenos naturales pues cada vez son más extremos, ¿verdad? Ahora llueve cada vez con mayor intensidad, las nevadas son más fuertes, las sequías también son más prolongadas y más duras, y así lo vamos viendo, ¿verdad? En cada región del país y del planeta vamos viendo cómo estos efectos cada vez son más patentes y más drásticos en cómo están generando estos efectos tan grandes, ¿verdad? En el territorio. Entonces, a partir de ahí, sí es muy importante que primero tomemos conciencia de que pues el fenómeno ahí está, existe, y que es responsabilidad de todos el poder atenderlo, ¿verdad? Nosotros como individuos podemos empezar por este cambio, ¿verdad? Tratando de hacer dentro de este papel tan pequeñito que tenemos cada uno, pero que en lo global como sociedad vamos a contribuir mucho a poder aminorar estos efectos sobre el cambio climático. Y por la otra parte, pues los gobiernos, obviamente gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales, pues también hay un papel muy importante que cada uno desde su ámbito puede llevar a cabo, ¿verdad? En lo que nos compete a nosotros, que es el papel de los gobiernos municipales, pues hay un papel muy importante que pueden llevar a cabo los gobiernos municipales para poder atender este tema del cambio climático, ¿verdad? Para poder llevar a cabo pues acciones tanto de adaptación como de mitigación. En primer término, pues conocer, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo en nuestros municipios, es decir, poder contar con un diagnóstico muy certero, muy adecuado sobre qué es lo que está sucediendo en nuestros municipios para que a partir de ahí podamos diseñar las estrategias que se requieran para poder atender esas problemáticas, ¿verdad? Un papel muy importante, yo creo que por ahí podemos empezar, es que pues ya sabemos que los gobiernos municipales tienen como una responsabilidad directa y la más importante, la prestación de servicios públicos. Estos servicios públicos mal prestados tienen un impacto sobre el ambiente, ¿verdad? Entonces, muy importante que nosotros podamos comenzar desde ahí, desde, por ejemplo, lo que es la gestión de residuos sólidos, cómo es que los estamos gestionando, a dónde van a parar esos residuos. Ese es un paso muy importante para poder atender toda esta problemática de afectaciones al medio ambiente y que tienen que ver también con el cambio climático, ¿verdad? Otro, pues, es, por ejemplo, la prestación del alumbrado público, ¿verdad? ¿Qué tipo de alumbrado público tenemos en nuestros municipios, ¿verdad? Que también ese tiene un impacto muy grande, pues, en la energía que consumimos, ¿verdad? Entonces, que también desde ahí se pueda ver, ¿no? Poder proyectar en el mediano plazo este cambio de luminarias, hacia luminarias que sean más eficientes en el consumo de energía, ¿verdad? Otro aspecto importante, por ejemplo, es en la función de agua potable, ¿verdad? Que también, pues, ¿cómo es que nosotros estamos tratando el agua que utilizamos en nuestras ciudades, ¿verdad? Se le está dando un tratamiento. ¿A dónde van a parar estas aguas residuales, verdad? Si van al río, al lago, ¿a dónde van a parar? Para que, bueno, a partir de estas acciones, pues los gobiernos empiecen vinculando pues lo que es la prestación de los servicios públicos con la atención de estos problemas, ¿verdad? Y bueno, tratando de ir un poquito más allá, pues bueno, tratar de identificar las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero para que a partir de ahí, pues podamos crear nuestros inventarios de gases de efecto invernadero y con ello podamos entonces llevar a cabo las acciones pertinentes para poder disminuir las emisiones de estos gases y con ello poder contribuir a la mitigación, ¿verdad? Entonces,
Hay mucho que hacer, la verdad, la tarea es grande, pero también la responsabilidad pues es de nosotros como funcionarios públicos. Entonces, pues entrarle al tema, ¿verdad? Aquí es muy importante que podamos empezar a llevar a cabo acciones, ¿no? Yo creo que la parte de la acción es fundamental. A veces se tienen buenos diagnósticos, pero ahí se quedan. En muchas ocasiones también pues se aduce a la falta de recursos para llevar a cabo estas acciones, pero bueno, aquí también es una cuestión de poder priorizar, ¿verdad? Porque bueno, recuerdo una persona que decía, bueno, es que tienen recursos para la fiesta del pueblo, ¿verdad? Pero no tienen recursos para pavimentar la calle, ¿no? Entonces, es muy importante que se pueda priorizar cuáles son las acciones más importantes que se deben llevar a cabo en el municipio para que de esa forma, entonces, se pueda contar con los recursos para aquello que es importante atender. Entonces, la invitación es esa, a poder identificar cuáles son los principales fuentes emisoras de contaminantes en nuestros municipios para que a partir de ahí se puedan diseñar las estrategias que puedan atender esta problemática y pues llevarlas a cabo, ¿no? Eso es muy importante, ¿verdad? Que no todo se quede en la parte de diseño, sino realmente que se puedan instrumentar. Y la otra, pues también que bueno, con INEC pues se han llevado a cabo diversos cursos en línea que también se pueden aprovechar, ¿verdad? INEC pues ha desarrollado varios cursos, por ejemplo, el de acciones de mitigación de gases de efecto invernadero, que bueno, allí están, es muy importante que nosotros los podamos conocer, están en nuestra plataforma de capacitación y que pues los invitamos, ¿verdad? A que los puedan tomar para que a partir de ahí pues podamos contar con todo ese bagaje teórico e instrumental que nos permita a nosotros poder atender esta problemática. Y pues bueno, de mi parte es todo, agradeciendo nuevamente y felicitando a la doctora Amparo Martínez por su brillante participación. Gracias. Muchas gracias, Nacho. Pues tú eres un especialista, nos sumamos y ¿qué podemos decir? Estamos contigo en todo este análisis. Gis, si eres tan amable con las preguntas y comentarios para la doctora, sé que Ernesto quiere comentar algo, Agustín también quiere comentar algo, pero primero nuestra gran audiencia, por favor. Con todo gusto, coordinador y doctora Martínez Arroyo, tenemos muchos comentarios, tanto de felicitación por su extraordinaria ponencia como algunas dudas. Por ejemplo, nos comenta Amparo Hernández, muy motivante la información. Sería magnífico que los cabildos se interesaran por cimentar el marco legal de las medidas ecológicas para poder tener un respaldo jurídico ante la ciudadanía. Y nos comenta también Odilon Contreras, aportaciones con valor. Gracias, doctora, por la exposición. Y una consulta que nos dejan Mariela Lascano en su comentario nos dice, después de análisis, las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático dentro del municipio de Poza Rica de Hidalgo, observé que hay una barrera muy fuerte dentro del gobierno local, ya que aún no se genera una visión multidisciplinaria en cualquier diseño y ejecución de obras para realmente llevar la sustentabilidad a la práctica. Muchas gracias. Y nos comenta también Mariela Lascano. ¿Me podrían indicar en dónde puedo verificar los lineamientos para la creación del Atlas Municipal de Riesgo al Cambio Climático? Porque yo tomé del Atlas Nacional de Riesgos al Cambio Climático el análisis y riesgos identificados para el municipio de Poza Rica. Y de ahí los que establece la Guía Consultiva de Desempeño Municipal. Pero no sé si existe algo más que indique cuáles serían los aspectos a considerar para su creación. No sé, doctora Amparo, si usted quiere hacer algún comentario al respecto. Sí, muchísimo. Me podría, le escuchaba un poco mal en la última fase, me estaba tratando de arreglarlo. ¿Me repite nada más la última pregunta, por favor? Sí, con todo gusto. Sí las escuché. Sí. Con todo gusto. Básicamente nos están consultando dónde pueden verificar los lineamientos para la creación del Atlas Municipal de Riesgo al Cambio Climático. Bueno, muchísimas gracias. Empiezo por ahí. Hay varios protocolos, algunos, y hay que diferenciar muy bien, están relacionados más bien con
con seguridad pública, con la parte de Senapred, que es para los fenómenos que están ocurriendo ahora. La vulnerabilidad al cambio climático está en una escala, ya vemos que nos está alcanzando cada vez más rápido, pero está en una escala de tiempo un poco más adelante, más larga. Sí, se pueden meter a la página, a los que les comenté, hay algunos lineamientos, y se meten al Atlas de Vulnerabilidad en la página nuestra y van a encontrar varios de estos lineamientos. También en la Ley General de Cambio Climático, algunos de los artículos que les mencioné están y nos pueden escribir. Les van a estar en el chat contestando con algunos puntos, algunos de los puntos específicos y mandándoles las direcciones. Por otra parte, bueno, sí, estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que hacen en el sentido de que tenemos muchísimo por hacer, de que hay una resistencia en algunos sitios que es todavía inexplicable, y la única manera de explicárnoslas es por la ignorancia y por una prevalecencia de intereses de ciertos grupos industriales o de grupos que se benefician con un cierto tipo de producción y que no ven más allá de sus narices, porque realmente ahorita en todo el mundo, incluso de las empresas de producción de muchos tipos de cosas, están teniendo que migrar hacia otro lado. Mientras más tarde lo hagamos en México, pues vamos a ir más a la cola. Ahorita lo podemos tomar como un reto, como una oportunidad para repensar las cosas, para cómo hacemos cómo producimos, cómo nos comportamos, cómo nos transportamos, en fin, cómo consumimos, qué tipo de cosas consumimos. Puede ser una gran oportunidad de hacer cambios y en esto ser pioneros en muchas cosas. Nunca nos ha faltado ingenio en este tipo de cosas, pero si esperamos a ver cuándo lo inventan en otro lado y a ver cuándo nos llega y a ver si eso se adecúa a nuestra cultura y a lo que queremos hacer, pues vamos a estar a la cola. El cambio climático vamos a vivir con él por lo menos todo el siglo XXI y seguramente más. Entonces, sobre todo los jóvenes, no pueden estar esperando a ver cuando algo se aparece que les diga cuáles son las vulnerabilidades en la región en donde vive, o empezar con sus vecinos a ver las cosas. Se requiere una actitud personal frente a esto, pero una acción social y colectiva. El cambio climático no lo podemos resolver desafortunadamente de manera personal. Es cómo construimos entre todos un tipo de sociedad y es cómo la tenemos que deconstruir y que hacer y pensar otro tipo de actividades. Hay muchísimas actividades y ejemplos, desde las campañas de limpiezas de ríos, desde los acuerdos para mejorar el transporte y las distintas formas de transporte en ciudades donde se puedan usar de diferentes formas no contaminantes o organizarlo de manera diferente. Como les decía, en los residuos, en el manejo de residuos, en la construcción hay muchas posibilidades también de hacerlo, en la distribución del agua. Entonces, creo que más que sentirnos disminuidos ante un problema tan inmenso, es una oportunidad que nos está dando el planeta de conocer, de saber qué estamos haciendo, de aprender cada vez más, de hacer que nuestros centros educativos y de investigación locales, estatales, le entren a esto, que entren con nosotros a ver qué ecosistemas podemos recuperar, cómo los podemos restaurar ecológicamente, qué tipo de... Por ejemplo, hay una cosa entre las áreas naturales protegidas que ahora está preocupando mucho, y que es la conectividad, en donde puede haber migraciones de poblaciones que ya no aguantan la temperatura o las condiciones en un cierto sitio y que puedan emigrar a otro lado sin tener estas interrupciones. Tratar de hacer corredores biológicos, tratar de organizar mejor la actividad productiva, de manera que entiendan quienes están produciendo y que lo entiendan porque los consumidores se lo estamos exigiendo, que pueden hacer
muchas cosas igual, pero ensuciando menos, pero contribuyendo menos a este problema. Sí van, tal vez seguramente que al principio van a disminuir un poco sus ganancias, pero en el mediano y corto plazo va a ser mejor porque cada vez van a ser más competitivas los negocios, las industrias que sean capaces de hacer estos cambios preocupándose por el planeta y por el resto de la población, ¿no? Y no solamente por lo que se va a sacar. Creo que tenemos muchas oportunidades y que las autoridades locales, las autoridades municipales, tienen en su mano, yo sé que son 3 años, yo sé que es con muy pocos recursos, pero realmente es una, cuando está uno en sitios donde se pueden tomar decisiones, creo que les quedará la satisfacción de por vida de saber que el momento que pudieron tomar decisiones, la tomaron en favor del ambiente, en favor de la vida y en favor de que cambiáramos la forma que evidentemente nos está llevando a un callejón del que no vamos a salir bien. Entonces, el hacer todas estas cosas creo que debería ser una gran motivación, el que los jóvenes se acerquen a sus autoridades municipales a ayudar, que haya las posibilidades de generar iniciativas ciudadanas que puedan mejorar en cada barrio o en cada sitio las condiciones para enfrentar este tema, ¿no? Yo creo que hay todo por hacerse en muchos sitios y que lo que hay que hacer, como decía ya Rafael, es actuar. Ya no tenemos tiempo de estar diciendo, bueno, me da tiempo de hacerlo un poco después. No esperemos a que nos lleguen estos eventos extremos a nuestras localidades, no esperemos a que nos vuelvan a llegar, porque la mayor parte de las nuestras ya han llegado, o a que lleguen peores. Sino que empecemos a trabajar en conocer primero cuál es el entorno que puede pasar y en actuar conjuntamente, ¿no? Muchas gracias, doctora, por todos sus comentarios tan valiosos. Si nos permite, si tiene tiempo para responder otras 2 preguntas, nos deja un comentario la ingeniera ingeniero Doris Alfonso, y nos dice: también sería importante que estos temas fueran obligatorios para las áreas de obras públicas y servicios públicos, porque cuando realizan construcciones no toman en serio el impacto que generan las construcciones, que sea obligatorio tener áreas verdes. Y también Aarón Torres Vargas vía Facebook nos está siguiendo y nos comenta: 2 preguntas para la doctora Amparo. El INEC cuenta con líneas definidas de investigación en las que puedan involucrarse directamente los municipios ubicados al norte de la zona metropolitana de la Ciudad de México, y donde se puede consultar el Atlas de vulnerabilidad ante el cambio climático. Y le felicita: gracias por su excelente presentación. Es un exhorto intenso para pasar a la acción inmediata y efectiva. Muchísimas gracias por las preguntas. Sí, bueno, ya se los pusieron en el chat, en donde pueden encontrar el atlas, el inventario y una serie de datos. Ya se los pusieron en el chat ahora. Y para acciones, bueno, pues nosotros somos un instituto de investigación del Estado que lo que hacemos es, tenemos de pronto programas piloto que pueden estar pendientes. Hemos tenido programas, este programa de jóvenes, de jóvenes construyendo el futuro, nos ha ido muy bien con las generaciones que hemos tenido, a pesar incluso de la pandemia. Con el último han podido entrar a trabajar algunas cosas con nosotros. No tenemos territorialmente de sitios específicos de donde puedan contribuir con algo, salvo cuando estamos desarrollando algún proyecto. Por ejemplo, hubo un proyecto que desarrollamos en Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, en algunos sistemas lagunares para restauración de manglares, y tuvimos mucha participación de jóvenes. Ahora vamos a empezar un proyecto sobre ganadería regenerativa en Jalisco, Chiapas, Veracruz y Chihuahua,
en donde se va a tratar de trabajar con pequeños productores se va a trabajar con ellos para cambiar las prácticas, si introducimos buenas prácticas, agroecología y manejo bien de este tipo de actividades, podemos reducir muchísimas emisiones. Entonces, tenemos esto también. Hay un programa sobre ríos, en donde vamos a estar trabajando y ya haremos las convocatorias públicas también, donde vamos a trabajar y vamos a invitar a todos los presidentes municipales que estén relacionados también a la limpieza de ríos, a la restauración de la vegetación riparia que está en las orillas, a ver cómo hacemos para dejar de mandar toda nuestra basura que no ha sido tratada adecuadamente por estos cauces hidrológicos que después llegan al mar y que están ocasionando tanto daño, ¿no?, a los organismos y a todos nosotros. En fin, tenemos proyectos específicos que en algún momento se pueden hacer, pero también en las universidades y en muchos centros de educación hay algunos programas que se pueden consultar en la Ciudad de México y en muchos otros lugares, ¿no? Yo le llamaría, les recomendaría que se asomaran a estos. Nosotros estamos tratando de mejorar nuestra página para dar esta información. Incluso estamos viendo de abrir foros en donde puedan estarnos informando de acciones que hay y sirvamos también como de vehículo para conectar acciones que se estén haciendo a nivel ciudadano, pero creo que eso en los municipios se puede hacer muy bien y en los estados sí colaboramos todos para tener información fresca, dinámica, de cosas, de actividades que se propongan, podemos organizarnos mejor. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos pues muchos comentarios, realmente felicitaciones por su extraordinaria ponencia y algunos otros comentarios. También vimos que en el chat amablemente estaban consultando sobre dónde poder obtener información y observamos que ya fueron amables para poner un correo por parte de INEC también para responder estas dudas. Tenemos un comentario más por parte de Marcos Pablo Olvera vía Facebook, que nos dice: hay una tarea muy importante, esfuerzos desde las localidades y municipios por programar acciones reales para los vecinos, amigos y ciudadanos, no solo dejarlo en la narrativa y de buenas intenciones. Y también nos comenta Rodrigo Aguilar, nos está consultando: para el establecimiento de metas de reducción de GI, es importante tener un inventario de fuentes de emisión de GI. ¿Existe algún apoyo técnico y financiero? Sí, por un lado es obligatorio para los municipios y para los estados tener esto. Ya muchos estados lo tienen, algunos municipios. Normalmente lo que se hace es que nos solicitan apoyo técnico o se les dan algunos lineamientos que deben de tener. Somos muy pocos, no quisiéramos hacerlo para todos los estados, pero lo que sí, no podemos hacerlo, pero lo que sí podemos es darles los lineamientos. Sí hay apoyos para hacer esto, incluso a veces internacionales, nacionales, y lo único que les pedimos es que pues sigan ciertos lineamientos para que podamos después sumarlos, para que sean con las mismas metodologías, con esto. Pero con todo gusto, si se acercan las autoridades municipales, les podemos dar todas las indicaciones. Y además, por favor, si toman nuestro curso que está en la plataforma del INAFED de cómo hacer inventarios, lo van a saber con mucho más detalle. Y creo que eso ha sido muy, muy bueno. Y estamos tratando de que se reproduzcan estos cursos también en las entidades a nivel estatal. Muchísimas gracias, doctora Amparo Martínez, por todos estos puntuales respuestas y comentarios. Y ahora, si me lo permite, también nuestro compañero Ernesto Rodríguez nos quiere hacer un comentario de voz. Adelante, Ernesto, por favor. Gracias, muy amable. Doctora, pues primero me sumo a las felicitaciones. La verdad es que siempre es muy interesante escucharla.
y escuchar la posición institucional de una organización tan prestigiosa de gran calidad como es el INEC, pues con ese planteamiento, que la verdad es que tampoco nos cansamos de reiterarlo, sobre un tema fundamental, sobre un tema que nos va a llevar mucho tiempo tratar de revertirlo, sobre un tema que nos llevó, creo, muy poquito tiempo causar este daño del que usted hablaba y que ahora pues nos va a llevar mucho tratar de revertirlo. Estaba escuchando con atención cómo pues en menos de 200 años, pensando un poco en la revolución industrial a la fecha, pues se generó una situación realmente complicada para nosotros, ¿no? Y complicada un poco pensando en cómo nos damos una oportunidad como especie humana. La pregunta así planteada puede ser como muy filosófica, pero al escucharla y entonces empezar a ver un poco lo que de eso se desprende, hay cosas muy prácticas, hay cosas muy concretas que se pueden ir planteando en los municipios. Por ejemplo, cuando usted señalaba pues todos los aspectos que están ahí involucrados, agua, protección civil, el ordenamiento ecológico local, la gestión de los residuos sólidos, lo que aportaba uno de los compañeros en cuanto a la participación de obras públicas, pues yo me iba imaginando, ¿no? Cómo es que las autoridades municipales pudiesen tomar cartas en el asunto y tratando también de que eso sea como un planteamiento práctico para la gente que nos escucha. Yo quisiera plantearle, doctora, si usted tuviese, por ejemplo, ahorita a los 1923 presidentes o presidentes municipales frente a usted, que van a tomar posesión o que ya están tomando posesión a partir del 1 de septiembre, si usted tuviese la oportunidad de darles 3 consejos muy prácticos de qué es lo primero que tendrían que hacer, cuáles son esas primeras acciones básicas y prácticas que tuviesen que tomar esos 1923 presidentes o presidentes municipales en sus diferentes administraciones. ¿Cuáles serían estos, doctora, desde su punto de vista? Bueno, primero entérense y seguramente ya lo saben, si llegaron a la presidencia municipal sabrán muchas cosas de su municipio, pero sistematicen el conocimiento, entérense nada más de cuáles son los principales elementos del municipio que tienen que ver con las emisiones y sobre todo los principales elementos que están provocando vulnerabilidad respecto al clima. ¿Cuáles son las acciones del clima que tienen que ver? Después de esto, que lo conozcan todos, no solamente su dirección, sino su grupo, su equipo, sino también que lo conozcan los ciudadanos. Segundo, hagan un plan de cómo todas las cosas que prometieron hacer y que deben de cumplir y que van a hacer, las van a hacer mejor, las van a hacer considerando que estos tengan el menor impacto posible, que se hagan de manera que reduzcan emisiones. Les puedo decir que muchas veces hay muchos procesos que actualmente pueden ser incluso más baratos de los que están pensando para hacer alguna renovación, si son sustentables. Y además van a conseguir más, ya ahora la banca de desarrollo está dando préstamos y todo a proyectos que sean sustentables y ya no a proyectos que vayan a ser contaminantes. Entonces, que vean qué oportunidades tienen de hacer proyectos que reduzcan su vulnerabilidad, que reduzcan su generación de emisiones y que los echen a andar. Y tercero, que se acuerden que además de que estén convencidos y de que sea y de que se entusiasmen con esto, es su obligación, que tienen una estructura institucional de la que forman parte, que formen parte del SINAC, del Sistema Nacional de Cambio Climático, en donde con la acción de todos los demás se van a ir ayudando y que llamen a la gente a que actúe. No tienen que hacer acciones extraordinarias, tienen que revisar cuáles son todas las que necesitan hacer y cuál es la mejor manera de hacerlas para que con ello reduzcan los daños que están provocando tanto en los ecosistemas como en el ambiente en general. Entonces, creo que el revisar su propio plan de trabajo y ver cómo lo pueden
¿cómo lo pueden adecuar para que las acciones sean pues congruentes con una lucha contra el cambio climático? Sería de las recomendaciones que yo les daría. Les aseguro que van a cumplir sus planes, pero los van a cumplir mejor y se irán con la conciencia mucho más tranquila. Muchísimas gracias, doctora Amparo. Tenemos un comentario más antes de una última participación. Sí, si me lo ¿cuántas permiten, veces, cuántos comentarios más? Si ya no, como usted nos indique, doctora, lo podemos hacer, le vamos a hacer llegar una relatoría con todos los comentarios. Pero es que me están esperando en otra reunión. Si quieres rapidísimo uno más, pero ya les dije que me esperen un momentito, pero sí. Vamos directamente con la participación de nuestro compañero Agustín Herrera, que nos va a hacer algún comentario. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Gis. Muy buenas tardes a todas y todos. Pues yo haría un comentario nada más para concretar y complementar la última opinión de la doctora, que fue muy clara desde mi punto de vista. Hay que actuar con base en el conocimiento de nuestro entorno, y yo creo que los instrumentos ya están ahí, ya están las ligas, está el curso. Hay que, como autoridades electas, hay que conocerlas. Segundo punto sería tener la mente abierta para colaborar con el INEC, colabora con el gobierno estatal, con el gobierno federal, con nuestros municipios que son aledaños, ¿no? Al interior de las propias administraciones municipales, porque en algunos casos también es transversal. Y tercero, actuar de manera práctica. Una sugerencia es: cuantifiquen el uso de gasolina que utiliza la flota del municipio y traten de reducirla, por ejemplo. Cuantifiquen cuánto es el consumo de energía en las bombas de agua potable, en la planta de agua tratadora y en el sistema de alumbrado público. Y estas son acciones que se van hilando en un programa muy práctico. Creo que a veces entendemos la palabra como un plan, como un documento lejano, que hay que echarle muchos sesos, hay que cuantificar, y no es así. Es un plan práctico, adecuado a nuestro entorno, a nuestras características, y qué podemos resolver en 3 años. Yo creo que con esa conclusión cerraría mi comentario. Muchas gracias, Gis. Muchas felicidades, doctora. Gracias. Muchas gracias, Agustín. Y solamente le pediríamos, doctora, si nos honra en cerrar un mensaje para cerrar nuestro evento, nuestra extraordinaria ponencia del día de hoy. Adelante, doctora. Pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas veces es un poco frustrante el no poderse dirigir directamente a todos quienes están en todo el territorio poniendo su esfuerzo y tratando de hacer las cosas mejor, para decirles que les podemos apoyar, que van a poder innovar cosas, que van a poder cumplir con lo que quieren hacer, haciéndolo mejor, que hay otras formas de hacer las cosas que no son las de siempre, y que van a ser mucho más exitosos si logran que su comunidad se involucre en ello y lo hagan. Entonces, sería lo único, darle las gracias al INAFED por estas oportunidades, y pues sepan que estamos ahí, el sector ambiental, el INEC, todas las distintas instancias del gobierno federal que pueden tratar con estos asuntos. Gracias. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias a todas y todos ustedes. Cuídense mucho.